Buenas tardes, mi nombre es Sandro José Delgado Estaiza. Vengo a presentar un trabajo de calidad de agua en riego, en la materia de Ingeniería de Riego 1, a cargo del doctor Cristian Vega. A continuación les voy a presentar eh, la diapositiva sobre el trabajo, una diapositiva explicativa. Bueno, aquí como podemos ver claramente todo. Calidad de agua para el riego. Sin introducción. Las plantas pueden soportar en forma temporal o permanente eh, condiciones ambientales que limitan su potencial de crecimiento, causando lo que se conoce como estrés hídrico. O cuando hablamos de salinidad, ya entrarían otro tipo de estrés, pero en cuestiones de agua, estrés hídrico. El estrés puede reducir la tasa de algunos o varios procesos fisiológicos, como la absorción del agua y los nutrientes, fotosíntesis y crecimiento. Se nota claramente la planta que tiene problemas de estrés, plantas con desarrollo lento, con colores muy bajos, amarillentas. Hablemos de supongamos una mata de maíz, no va a tener el color correspondiente. La planta tendría unas condiciones adecuadas. La calidad es uno de los tipos de estrés que más daño causa a los cultivos. Se conoce por el término de salinidad, a la concentración de sales solubles en el agua edáfica y en los suelos. Podemos encontrar esto cercamente en Rocafuerte, en Las Peñas. En Las Peñas existe bastante territorio con problemas de salinidad en el suelo, donde podrán verse que el desempeño de las plantas o la producción se reduce en una pérdida de producción del 100%, se pierden unos 30-35%, dan bastante problemas. Se estima que el 20% del área irrigada mundial sufre este problema. Dice, en algunos países como Argentina, los cultivos de estas zonas salinas disminuyen en más del 35% su conductividad. El estrés salino y el hídrico provocan inicialmente respuestas semejantes, ya que ambos reducen la incorporación de agua a la planta, con las condiciones con la consiguiente disminución de potencial hídrico, crecimiento, conductividad estomática y fotosíntesis. Claramente se puede apreciar una planta que presente estos problemas. Se le va a presentar en la parte de la hoja el estrés. Metodología. El objetivo del ensayo fue fijar un valor de humedad del suelo que equipare el nivel de potencial agua en planta bajo déficit hídrico con las tratadas con sal. Se va a realizar un trabajo científico, se podría decir un estudio, para probar justamente este estrés hídrico y estrés por cuestiones de salinidad. Para esto, en plantas de Malbec cultivadas en macetas se aplicaron dos tratamientos. Uno con déficit hídrico, DH, que son las siglas, y otro de salinidad, salino, con 3 repeticiones cada uno. Las macetas utilizadas fueron de 20 centímetros de diámetro por 60 centímetros de alto, con 20 litros de capacidad, y el sustrato fue arena fina. Las plantas se encontraban en su segundo año de vegetación después de su enraizamiento a partir de estacas leñosas.
y contaban con un brote único entre 60 a 70 centímetros, aproximadamente 10 hojas desarrolladas. Al iniciar el ensayo, todas las plantas estaban con el suelo a capacidad de campo. Hay que tener muy en cuenta eso. Definida con la humedad del sustrato luego del drenaje del agua en la saturación en las macetas. El tratamiento del déficit hídrico, se le suspendió el riego y se dejó que las plantas resecaran el suelo, que absorbieran la mayor cantidad de agua hasta un punto donde el suelo quedara totalmente seco o se apreciara físicamente que estaba bastante seco durante 22 días. En el tratamiento salino las plantas se mantuvieron a capacidad de campo y se regaron con soluciones de salinidad crecientes partiendo del agua del río Mendoza con 2 milímetros justamente este compuesto, un compuesto salino en el agua, anteriormente como se decía en la anterior página, donde 2 milímetros de cloruro de sodio, claro, se mezclaban hasta llegar a 100 y así para poder estudiar. Cuestiones del estrés hídrico, podemos decir que normalmente se lo encuentra o se lo puede apreciar desde la hoja, la parte foliar. En cierto caso, el estrés salino ya lo podemos encontrar en la raíz, en el sistema radicular. Como conclusión, el estrés salino y el hídrico inducen una reducción del potencial hídrico foliar, de la superficie foliar, la longitud de los brotes y la biomasa de la vid. Ambos tipos de estrés reducen en forma semejante a la biomasa de la planta entera, aunque el reparto de la misma es diferente. Ahí podemos apreciar que en una planta con estrés hídrico la vamos a encontrar en la parte foliar, la vamos a encontrar con hojas un poco marchitadas, un poco secas, hasta que pueda hasta llegar a morir si ya no tiene riego. Y en la parte de la raíz, con cuestiones de salinidad, vamos a encontrar lo mismo, pero con una muerte diferente, ya que la muerte sería por cuestiones de salinidad. Ya. El estrés salino provoca un mayor ajuste osmótico en las hojas que el estrés hídrico a un mismo nivel de potencial hídrico foliar. Así como se explicaba. En conclusión de esto, ha sido un trabajo investigativo, muy productivo. Se ha comprendido mucho sobre el tema tratado. También podemos anexar que para el estudio del potencial hídrico se puede utilizar una bomba de Schollander, la cual nos ayuda a saber el potencial hídrico de las plantas. Podemos saber el estrés que va a tener una planta con tantos días de riego, con pocos días de riego, y así podemos llegar a una buena conclusión. En sectores como las peñas de Rocafuerte, hay el problema de salinidad. Ellos tienen pérdidas en temporadas de invierno, verano, en cultivos. ¿Por qué? Porque es un suelo muy salino, habiendo pérdidas del 100% pérdidas con 35, 40, 20, 30%, que estamos hablando que son números considerables. O sea, es una reducción de ganancias, ya sería bastante complicado. Allá es una zona bastante cultivada de arroz, pero por cuestiones de salinidad se está apartando un poco el sistema agrícola eh, por cuestiones de salinidad. Bueno, gracias. Ahí concluye el trabajo.